Buenos días, familias. Vamos a comenzar el día de hoy hablando acerca de las expectativas de inflación que van a salir esta mañana y va a ser, voy a decirlo bien lento para que escuches y veas la importancia que tiene esto. Va a ser, como puedes ver aquí, el primer reporte, de nuevo, escucha, va a ser el primer reporte de inflación que hemos visto por más de un año donde, de nuevo, por primera vez, las expectativas son que el CPI incremente. Por más de un año hemos visto la inflación CPI, específicamente la inflación al consumidor, caer de 9.1 a la cifra actual de 3.0 hasta que se reporte en el día de hoy el reporte de CPI que se espera que aumente. Esta fue la razón por la cual la bolsa de valores en el día de ayer cayó. La tasa del tesoro de 10 años aumentó, aumentando también las tasas hipotecarias. Sin embargo, algo súper importante que vamos a ver en este video es que a pesar de que las expectativas son de que la inflación reportada en el día de hoy marque hacia arriba, la expectativa de que la Reserva Federal aumente en septiembre no son muy altas. Hay un 86% de expectativa de que en septiembre, el mes que viene, la Reserva Federal pause. Y no solamente eso, sino que continúe la pausa por todo el año hasta que en diciembre vemos un recorte. Algo interesante, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Recuerda que yo trato de darte la mayor cantidad de información económica posible, pero sobre todo, lo más importante de todo, entender que ninguno de estos analistas sabe qué es lo que va a suceder y por lo tanto lo más importante que tú y yo tenemos que hacer es entender nuestra situación económica específica y tratar de tomar las mejores decisiones posibles, no esperando que un economista esté correcto o no, sino que tú sepas tu situación y cuál es el próximo paso. Entonces, lo único que te pido es que me regales un like, te suscribas al canal y comparte con él que crees que le pueda servir. Y recuerda, por favor, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingreso y número 3 y el último. Si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita debajo. Vamos allá porque esto está poniéndose interesante. Ok. A pesar de que la idea es que la Reserva Federal continúe con una pausa, bueno, que haga una pausa, hay un 86% de probabilidad de que haga una pausa, la expectativa de inflación no es positiva. Se espera que se mantenga 0.2 contra 0.2 el CPI mes tras mes, 0.2 contra 0.2 de expectativa. El core, cuando eliminas alimento y energía, que son los dos elementos volátiles, año tras año, y esta es la parte fea del reporte, se espera que aumente de 3.0, de nuevo, esta cifra que hay aquí, que por primera vez en más de un año aumente. Como ves aquí, 9.1 fue bajando, hasta la cifra que tenemos el día de hoy de 3.0%. Bueno, se espera que eso aumente en este reporte, que aumente de 3.0 a 3.3. Esta es una dirección que a la Reserva Federal no le gustaría y por lo tanto pudieran continuar forzando la economía a que se ponga más floja o incluso entrar en recesión. Yo personalmente no veo recesión a corto plazo, en los próximos 6 meses todavía no veo una recesión, pero yo no sé nada de esto. Así que recuerda eso. Y que el Core CPI año tras año sí tenga una mejora de 4.8 a 4.7%. Ese es este de aquí, la morada, que baje de 5.3 a 4.8 el reporte anterior, que caiga nuevamente a 4.7. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero vamos a ver qué es lo que dice Wall Street Journal, que es para muchos uno de los voceros principales de la Reserva Federal y por lo tanto una fuente que hay que analizar. Dice, ¿qué observar en el informe del CPI de julio? ¿Por qué un aumento de la inflación anual, o sea, de 3.0 a 3.3%, podría no preocupar a la Reserva Federal? Los aumentos mensuales de precios pueden haberse mantenido estables, lo que indica una moderación continua, dicen los economistas. Los economistas estiman que la tasa de inflación anual de Estados Unidos aumentó en julio desde junio, pero los aumentos mensuales de precios se mantuvieron modestos, lo que posiblemente podría disuadir a la Reserva Federal de subir las tasas de interés en septiembre. Los funcionarios de la Reserva Federal han elevado las tasas de interés a un máximo de 22 años para reducir la inflación al enfriar la economía. Están observando la inflación y otras lecturas económicas mientras sopesan si subir las tasas nuevamente cuando se reúnan a mediados de septiembre o si pausar.
Entre ellos se incluye el próximo informe del Departamento de Trabajo sobre su índice de precios al consumidor. Eso es en el día de hoy, justo después de que termines de ver este video, va a salir ese reporte y por la noche yo voy a darles todo el resumen. Una de las medidas de precio de bienes y servicios más seguidas de toda la economía. Esto es lo que debo observar en el informe del CPI que estará publicado el jueves a las 8:30 de la mañana. Matemáticas de inflación y efectos base. Esto es lo que yo trato de explicarles. Esta es la diferencia más importante que ustedes deben entender. Yo entiendo que muchos estén frustrados porque ven que los precios continúan altos o incluso aumentando, pero eso no significa que la inflación continúe aumentando. Hay una gran diferencia entre aumento de precio y aumento de inflación. El aumento de precio es ir de 100 a 110 y eso es un 10% de inflación. Pero después de 110 a 112, a pesar de que el precio continúa aumentando $2 más, la inflación bajó de 10 a 2%. Aumento de precio y aumento de inflación no son lo mismo. Voy ahora. Los economistas encuestados por The Wall Street Journal estiman que el CPI aumentó 0.2% en julio respecto al mes anterior, lo mismo que en junio, y una señal de que las presiones de precios se mantuvieron estables. Eso significaría que la tasa de inflación de 12 meses aumentó aproximadamente 3.3% en julio, según las previsiones frente al 3% de junio, que fue el ritmo más lento en más de 2 años. Es probable que el aumento tenga mucho que ver con lo ocurrido durante julio y junio del 2022, que sirven como base de comparación, dijeron los economistas. Estas son las diferentes tasas de inflación y la expectativa que se tiene en mes a mes. La inflación anual alcanzó un máximo de 9.1 y luego se desaceleró en los meses siguientes. Eso hace que la comparación año tras año para este mes de julio probablemente muestre una aceleración incluso si el tamaño mensual se mantiene estable. O sea, de 0.2 el reporte anterior va a continuar a 0.2 con este reporte, pero va a haber un aumento año tras año comparado con el reporte anterior de 3.0 a 3.3. Los llamados efectos de base son parte de por qué la tasa de inflación anual se enfrió en junio desde mayo y es probable que no disminuya mucho más hasta principios del 2024, dijeron los economistas. La tasa podría acelerarse en los próximos meses si los cambios de precios mensuales son tan moderados como los de junio. Teniendo en cuenta esas peculiaridades estadísticas, un aumento en el ritmo interanual de julio no necesariamente indicaría que la reciente desaceleración de la inflación se está revirtiendo, dijo Laura Rosner, fundadora y economista senior de la firma de investigación y asesoría Macro Policy Perspectives. Además, una ganancia mensual de 0.2% sería vista como consistente con la inflación moderada que los funcionarios de la Reserva Federal quieren ver. ¿Qué quiere decir ese párrafo? Que a pesar de que vaya de 3.0 a 3.3, ya la Reserva Federal espera que esto suceda por el simple hecho de las bases de los reportes de 12 meses atrás. Recuerda que los reportes económicos son en la mayoría de los casos de 12 meses atrás. Y lo que está diciendo es que del pico tuvimos una caída bastante acelerada en los primeros meses, en julio y agosto, y a partir de ahí fue que un proceso más lento. Y por lo tanto, no se espera que esto vaya a cambiar hasta principios del 2024. La inflación subyacente podría haberse mantenido estable. Los economistas estiman que los llamados precios básicos, que incluyen la categoría volátil de alimentos y energía, aumentaron un 0.2% en julio desde junio y un 4.8% respecto al año anterior. ¿Qué más está viendo la Fed? Si bien los funcionarios de la Fed ven algunas señales alentadoras de que las presiones sobre los precios disminuyan, está disminuyendo, la economía ha desafiado las expectativas de una desaceleración significativa. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el Banco Central busca una mayor relajación del mercado laboral, incluido un crecimiento salarial más alto. Y en cuanto a ese aspecto del mercado laboral, recibimos la semana pasada, recuerda que yo compartí con ustedes, el reporte del Buró de Estadística de Empleo más débil de los últimos 2 años. Solo se crearon, y ojo, esto es positivo, se crearon bastantes empleos, pero solo se crearon 187,000 empleos. Ese fue el reporte más débil de más de 2 años atrás. Por lo tanto, lo que quiere la Reserva Federal ya está sucediendo. Lo que puede dar razón suficiente como para que se inclinen más por una pausa y menos por continuar apretando el pedal y ponernos en recesión económica. Las presiones salariales son en parte la razón por la cual la Reserva Federal también está observando de cerca una medida de inflación que se enfoca en los servicios intensivos en mano de obra, excluyendo la energía y la vivienda.
es posible que la llamada inflación supernúclea y la inflación subyacente general no se hayan desacelerado mucho durante julio porque los precios de las tarifas aéreas y los hoteles probablemente no se enfriaron tan rápido como lo hicieron en junio. La tendencia en la inflación de bienes básicos, excluyendo automóviles, también podría indicar si los problemas anteriores en la cadena de suministro y otras interrupciones de la pandemia continúan desapareciendo. O sea, que al parecer los problemas de la cadena de suministro están mejorando y a la misma vez la demanda está cayendo. Recuerda lo que publicaron por parte de China, que las exportaciones se desplomaron en más de 14%, lo que puede significar que no solamente Estados Unidos está pasando por una situación difícil, sino que el mundo entero, incluyendo a China. Precio de gasolina en julio, como bien sabemos, hubo un incremento, lo que pudiera hacer que la Reserva Federal tambaleara en la pausa en vez de continuar aumentando por la idea de que el combustible está aumentando de precio. En fin, un reporte súper interesante, el del día de mañana, donde vamos a estar mirando qué es lo que sucede. Sobre todo la expectativa es que uno de los elementos que mayor peso tenga sean los precios de los carros usados y los precios de los carros nuevos. Vamos a ver qué tal sale y recuerda que ya el próximo mes vamos a ver la caída de los reportes de inflación de vivienda afectando el CPI y por lo tanto quizás veamos un alivio en la inflación y la Reserva Federal pueda fumarse un cigarrito de marihuana y relajarse. En fin, vamos a ver cómo termina todo. Nadie sabe, ni Joaquín, ni tu primo, ni ninguno de estos economistas. Por lo tanto, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Pero sobre todo, para tu situación, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos y si necesitas capital a 0% de interés, puedes utilizar la guía gratuita debajo. Se le quiere, familia. Bye bye.